Ahí están los muchachos. Malos muchachos estos, ¿eh? Estos no son buenos muchachos. Estos son muy malos, son muy perversos, digamos. O sea que, y vienen por más. Y indudablemente que la soberbia de un gobierno que no gobierna para el pueblo, que gobierna para afuera, remate de garage que está haciendo la Argentina, y ahí le aconsejan, ¿por qué irán primero? ¿Por la reforma laboral? ¿Por una profundización? ¿Tendrían que ir por la reforma impositiva? A ver, y esto es lo último que... Tendría que ir por la reforma... Van por las tres. Ahora, ¿cómo van a negociar en el Congreso? ¿Cómo van a votar los diputados? Martín. De 26 millones de argentinos que estamos en edad de trabajar, Me gusta esa. que es el tamaño de la masa obrera argentina, solamente 6 millones y medio están en blanco. Dentro de esos 6 millones y medio que están en blanco, tienen obra social, no todos, porque hay obras sociales de los sindicatos chicos que están no pudiendo prestar hoy el servicio. Hay obras sociales que fueron intervenidas, desmanteladas y vaciadas, robadas por la gente de Macri, como es el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, el SOMU, que su obra social fue robada, fue saqueada por gente de Mauricio Macri. Y tienen vacaciones, tienen aguinaldo. Bueno, no quiere decir que es tan espectacular. No, para nada. Que ganan una fortuna. No. Pero tienen esas condiciones. Estamos hablando de 6 millones y medio. 6 millones y medio sobre un total de 26 millones. Quiere decir que solamente el 25% de los argentinos, un cuarto de la masa obrera argentina, está en blanco. Dentro de ese blanco están sindicalizados, pero solamente una pequeña porción tiene un delegado en el puesto de trabajo que lo defienda, tiene una comisión interna, una junta interna, tiene un cuerpo de delegados, no todos. Si miramos eso, es más pequeño todavía. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Eso se fue achicando, Martín? ¿A partir del menemismo se fue achicando? A partir de Alfonsín. A partir de Alfonsín. Claro, sí, Alfonsín es el principal destructor de la industria nacional, el iniciador del proceso de privatizaciones y el que inició las negociaciones para la firma de los acuerdos de Madrid, que después firma Cavallo en el gobierno de Menem. Pero no hay que olvidarse de que su canciller Dante Caputo era el que decía que la soberanía era una rémora de la democracia argentina. Entonces, ahora quieren blanquear a Alfonsín como presentarlo como el padre de la democracia. Bueno, de lo peor. Entonces, la cuestión es que tenemos que ver que con la destrucción de las empresas del Estado, las privatizaciones, dejaron en la calle a 3 millones de argentinos. ¿Por qué? Porque cuando se privatiza la empresa del Estado, en el caso de YPF, que pasa a ser Repsol, YPF... Martín, querido, para la audiencia, nos escucha mucha gente joven, se privatizó YPF, Entel, los teléfonos. Teléfono, eso era, el acero argentino, las fábricas militares de acero, Altos Hornos Zapla y Somisa. El transporte. Trenes. Los trenes argentinos, se desmanteló el sistema ferroviario que corrían en 50.000 kilómetros de traza, 100.000 kilómetros de vía y llegábamos a todo el país. La marina mercante. El famoso dicho ramal que para, ramal que cierra. La cuestión fue que se privatizaron 27 empresas del área de defensa. 27 empresas del área de defensa. Todas las fábricas militares y los complejos siderúrgicos. Lo único que no pudieron terminar de privatizar es el astillero Río Santiago, donde sus trabajadores derrotaron la privatización, pero lo tienen ahora paralizado. El gobierno de la provincia de Buenos Aires lo tiene totalmente paralizado, no tienen planes industriales. Se dedican a hacer actos escolares y cosas infantiles, que por eso no hay conducción política en la provincia de Buenos Aires. Entonces el resultado electoral también tiene que ver con... Bueno, ¿Se está construyendo esa conducción política? Nosotros estamos construyéndola en el modelo argentino para el proyecto nacional y llamo a todos los compañeros peronistas, a todos los nacionaljusticialistas, a que podamos constituir, en principio, una corriente nacional justicialista en la cual todos podamos confluir. ¿Por qué una corriente? No una corriente como se hacen dentro de la partidocracia, que es armar una agrupación
sello de al goma, cual le dice ponen, casi. al cual le ponen, claro, al cual le ponen de nombre corriente. No, estamos hablando de otra cosa. Una corriente es un torrente, una corriente es un flujo, una corriente es como el río. Una corriente es como el río. Entonces, un cauce común. A lo que yo estoy convocando a todos los compañeros peronistas de todo el país es a que constituyamos ese cauce común. Ese cauce común es una corriente de avance. Y ese cauce común tiene que tenernos a todos en pie de igualdad, porque aquí Naides es más que Naides, y todos tenemos que poner para la patria nuestro mayor esfuerzo. Y entre todos veremos cómo constituir un gobierno nacional justicialista para el 2027, porque se va a necesitar de muchos cuadros. Entonces acá no significa solamente, bueno, a ver quién conduce y lidera la corriente. El que quieran, muchachos, nosotros con impulsar el modelo argentino estamos más que satisfechos. Con llevar adelante ese proyecto que Perón nos legó en la década del 70, ¿no? El modelo argentino para el proyecto nacional, y trabajar en los consejos para el proyecto, para lo cual, bueno, Julián, que es nuestra conducción aquí en la provincia de Corrientes, está realizando en el área de logística un trabajo sobre la recuperación ferroviaria de mucha importancia, porque no es meramente la enunciación sobre la nostalgia de lo que fue el ferrocarril argentino, sino Julián está trabajando en planificación presupuestaria, está preparando las cuentas, los presupuestos y los proyectos para que en conducción de gobierno, bueno, muchachos, aquí está el trabajo. Aquí está el trabajo para lanzar una recuperación ferroviaria con base en la integración del sistema logístico en una corporación nacional de transporte. Con esto que hablábamos de la desocupación y las privatizaciones, Sí. para retomar lo del principio, Sí. el asunto es que cuando se privatizan las empresas del Estado, inmediatamente caen los proveedores. Porque YPF, Somisa, Altos Hornos, Zapla, Ferrocarriles, era el verdadero compre nacional. Compraba a la pyme argentina. Entonces no cae solamente la empresa del Estado, cae la pyme que la provee. Y eso no se vio. Se vio el derrumbe del Estado empresario. Se vio la entrega de las empresas del Estado. Lo que no se supo ver es que atrás cayeron miles de puestos de trabajo en las pymes. Más que en las empresas del Estado. Porque por cada puesto de trabajo que hay en una terminal automotriz, astillero, naval, totalmente. ferroviaria, aeronáutica, petrolera, petroquímica, de lo que sea. Por un puesto de trabajo en la terminal, Sí. yo tengo 3 puestos de trabajo más en las pymes. Excelente. Me demanda 3 de la pyme. Y ese 1 en la terminal más 3 de la pyme, que hacen 4, cuando consumen, cuando gastan su sueldo, Sí. me van a dar 6 en la carnicería, 6 puestos más en la la panadería, la fábrica de pasta, totalmente. el comercio barrial, Las el uñas mercadito de esculpidas. barrio, las uñas esculpidas. Pero vos sabés que Bueno. hablamos con la gente del SOMO, hablamos con Gonzalo, un excelente compañero también, el aporte que hacen los embarcadizos, que en su lugar de corriente tiene mucho, han desarrollado Empedrado, no sé si conocen Empedrado. Pero claro que sí, Empedrado vive de los embarcados. Claro. Y ahora se ven fuertemente atacados Mira, por estas esta políticas. cuenta es así, siempre por un embarcado. A ver. Que un embarcado es un trabajador que presta el servicio de navegación, no está en la producción de bienes, sino Está que bien. es un servicio, el servicio de navegación. Sí. Pero un embarcado sostiene 3 hombres más en tierra. Sí, obviamente. Entonces, el esquema industrial que yo estoy planteando es que por un hombre en una terminal industrial, tengo 3 hombres más en la pequeña y mediana empresa proveedora, en los talleres que abastecen de bienes, de productos, incluso también de servicios y logística, y después tengo 6 más en el consumo. Entonces, esto que en la década del 90, esta destrucción del Estado empresario, nos dejó con 3 millones de desocupados, que luego fueron aumentando hasta llegar a 5 millones de desocupados en el final del gobierno de Alberto Fernández de Kirchner, y hoy Milei ya sumó 1 millón de trabajadores más desocupados, y seguramente en 2027 se vaya con 7 millones de desocupados. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a equiparar la cantidad de trabajadores en blanco con la cantidad de desocupados. Va a ser igual la cantidad de trabajadores en blanco y de desocupados, porque ya están alcanzando. Los desocupados son la misma cantidad que los trabajadores en blanco. Una locura. Y en el medio, un cuarto de trabajadores en blanco, un cuarto de trabajadores desocupados. Aparte, lo que va a lograr es reconstituir las cajas previsionales. Con lo cual,
toda esta discusión a la cual nos quieren llevar de la reforma previsional no tiene lugar cuando hay una fuerza de movilización del trabajo que restituye los aportes y contribuciones patronales a las cajas jubilatorias, a los trabajadores a quienes pertenece, y se estabiliza el sistema jubilario. Porque hoy un trabajador en blanco tiene que sostener un jubilado, mientras que en el pleno empleo podemos sostener entre 3 y 4 trabajadores en blanco, un jubilado. Entonces ahí sí podemos dar el 82% móvil. Pero no es un 82% móvil de los actuales sueldos de miseria. Es un 82% móvil que es equivalente a sueldos de mayor poder adquisitivo. Entonces, ¿qué se daría? No solamente pagar el 82% móvil, que es lo justo, sino pagar mejor, pagar más. Porque el porcentaje del 82 es sobre la base del convenio colectivo vigente. Está bien. ¿Está bien? Está Entonces, bien. bueno, ¿Se puede pagar más? se puede pagar más porque... ¿Puede la Argentina Sí, pagar porque más? la producción industrial Yo ya me olvidé que produce se mayor puede pagar. valor agregado. A ver, discúlpame esto último. ¿Cómo que decís? La producción industrial produce mayor valor agregado por hombre. Si el esquema es repartir cosas en bicicleta y en moto, que es la única salida laboral que tienen hoy los pibes, eso es muy bajo el valor agregado. Pero si ese pibe, en vez de estar arriba de la bicicleta todo el día, está en un taller, está en una fábrica, con ropa de trabajo, con uniforme, en blanco, como corresponde, con herramientas, con formación profesional, con capacitación, creciendo en el oficio, ese pibe produce un mayor valor agregado, su sueldo es mayor y puede sostener, ese joven argentino, a su abuelo a través del sistema previsional. ¿Está bien? Entonces, ese es el esquema que hay que recuperar. ¿Sabés qué, Martín? La franja etaria de 20 a 35 años. La franja etaria de 20 a 35 años. Que tal como lo está diciendo vos, no tuvo un empleo en blanco. Nunca. No pudo ir a la universidad. El viejo quedó desocupado. Tuvo familia y va a la casa. Y yo, viste, a ver, voy a cumplir 60 años, tengo problemas con la vejez, me encanta ser viejo, pero no es, a ver, porque nosotros, viste, no es un discurso viejo. ¿Qué le decimos al joven, a la chica, al chico? ¿Cómo lo enganchamos al proyecto? ¿La Argentina será industrial o no será? El pueblo no se puede realizar en la Argentina si no hay industria. El campo, Martín. el campo puede seguir creciendo en las exportaciones de grano, pero no va a poder absorber la masa de desocupados de ya 6 millones de argentinos. Esto es así. El campo puede dar más trabajo por tonelada, Sí. ¿no? La producción de grano va a aumentar. Estamos en 160 millones de toneladas. En el año 2010 estábamos en 109 millones de toneladas. Para el 2023 estábamos en 160 millones de toneladas. O sea, Sí. se aumentaron 50 millones de toneladas más. Vamos a llegar al 2030, 2035, Sí. a 200 millones de toneladas de grano. Pero eso no va a dar la cantidad de puestos de trabajo necesaria. Sí lo puede dar la ganadería, que es donde nosotros enfocamos la reconversión de la producción agropecuaria del país. Nosotros tenemos que hacer grano, maíz, para hacer el pienso, el balanceado, el alimento para los animales, para el engorde, para la invernada. Y tenemos que hacer alfalfa, y tenemos que hacer remolacha forrajera, y tenemos que hacer acelga forrajera. Y en las regiones áridas, como Santiago del Estero, o La Pampa, en el norte, en Catamarca, en La Rioja, tenemos que hacer tuna, porque hay una tuna que es ideal para la ganadería porque conserva el agua, toma agua de la atmósfera, no del suelo. Es como un cactus. Está bien. Entonces toma el agua del aire, de la atmósfera, no del suelo. Entonces, aunque no haya lluvia, aunque no haya un río cerca, tenemos un fruto que tiene una enorme concentración de agua, porque la ganadería necesita alimento y agua. Si el alimento es seco, como puede ser la alfalfa o como puede ser el balanceado de maíz, se necesita el doble de cantidad de litros de agua disponibles para el animal. Ahora, si no tenés un río cerca, si no tenés un pozo, si no tenés que te abastezca de esa cantidad de litros que el animal necesita por día, la pastura
la remolacha forrajera, la selga o la tuna son cultivos que en determinadas regiones se vuelven más convenientes que otros. Porque en la provincia de Buenos Aires, nosotros en el norte de la provincia de Buenos Aires, en el noroeste, tenemos la mejor alfalfa del mundo, hermano. ¿Sí? Nosotros tenemos la mejor alfalfa del mundo, al punto que se está exportando alfalfa. La Argentina hace los rollos de alfalfa y los exporta. Esto es un absurdo. ¿Cómo puede ser rentable que alguien en otra parte del mundo hace ganadería y vende carne en su país, comprando alfalfa argentina y llevando rollo de alfalfa que lleva rollo de pasto en un barco? ¿Cómo puede ser que no sea rentable producir ganadería en la Argentina? Hay que hablar de las cosas, hay que dedicarse a los temas. Esto es el modelo argentino para el proyecto nacional. Está bien. Un realismo político, porque si no estamos hablando de la política y los políticos y las cosas de la tele, y nosotros tenemos que observar que hoy tenemos que duplicarle al productor ganadero el kilo vivo. ¿A través de qué? A través de la recuperación de los mataderos municipales en todas las provincias argentinas, y que ahí se constituye un consejo donde esté el productor, el gremio y el Estado a través del INTA. Bien. Y se establezca ahí un precio justo para el productor, para el criancero y para el que hace la invernada. ¿Ya se hizo esto o está por hacerse? Esto se hizo hace 80 años atrás. Con todo éxito, con todo éxito. Nunca ganaron tanta guita los ganaderos como hace 80 años atrás. Está bien. Estamos charlando con Martín Ayerbe. Viene a presentar su modelo. Ya vino, ya estuvo, ya está recorriendo el país. Me gusta esto de la corriente, digamos, con los peronistas solo no alcanza. El peronismo siempre fue muy amplio. Somos frentistas. Tirale Alejandro querido, tirale un temita musical que querés de ahí. Tengamos paciencia. ¿Qué querés de Carril para te que decíamos? Y bueno, de Hugo del Carril podemos, allá que estamos aquí en las costas del Paraná, podríamos escuchar Jangadero. Ahí está. Jangadero cantado por Hugo del Carril, que bueno, es una de las cosas más. Además, ¿sabés por qué me gusta a mí? Porque a mí me gusta mucho el chamamé, disfruto mucho del chamamé. Sí. El tango y las grandes orquestas típicas de Buenos Aires se nutrieron de bandoneonistas y acordeonistas correntinos. Pero claro, ¿qué te parece? Que tenían 2 laburos, hacían chamamé y por la noche iban al Bataclan, ¿no es cierto? Sí, era así. Entonces, bueno, vos fíjate que lo que la costa ha llevado. La costa llevó para el norte el tango y trajo para el sur el chamamé, ¿no? Bien. Porque en el río las cosas van y vienen. Bien. Y ya que estamos aquí en el Paraná, a mí ¿sabes por qué me gusta Hugo del Carril? Porque como yo soy bonaerense. Sí. Y somos más de la milonga surera, porque somos ¿De qué lugar somos del frío nosotros. Sí, ¿de qué lugar sos? Nosotros somos de La Matanza. ¿De La Matanza? Qué pesado La Matanza. Y ahí se escucha de todo, ¿eh? Y sí. En La Matanza se escucha. Vos vas paseando por La Matanza, vas con el auto, vas por los barrios. La Matanza es gigantesca. Vas por los barrios. Somos 2,5 millones. Te iba a decir eso. Sí. 2,5 millones de matanceros. Somos la 5ª provincia. Le competimos a Corrientes. Nosotros tenemos 1.100.000. Entonces, vas por los barrios y escuchás chamamé maceta. Bien, claro. Chamamé maceta, sí. Sí, duro. Sí, palo y palo. Sí, pues. Y después haces unas cuadras y empezás a escuchar Box Day, la Biblia. La Biblia de Box Day. Seguís y se escucha guaracha santiagueña. Mirá vos. Seguís un poco más y se escucha B8. Ahí está. Seguís un poco más y se escucha Papos Blue. Mirá vos. Seguís un poco más. Pero son todos viejos. Y se escucha chacarera. Están todos los sonidos de la Argentina, están en La Matanza. Todos los sonidos de Argentina. Así estamos charlando con Martín Ayerbe. ¿Hacemos una pausa? Martín, muchos saludos de Entre Ríos, de Chaco. Excelente Martín, Jangadero de Mercedes Sosa de Milojota. Pero también te decían... Estábamos escuchando Hugo del Carril. Hugo del Carril, pará un cachito. Pero también te decían que nos veían y nos escuchaban perfectamente para la calidad de la radio también, ¿no? Exactamente, desde Entre Ríos nos mandan muchachos, se escucha y se ve perfecto. Felicitaciones. Desde Entre Ríos. Bien. Paraná, Entre Ríos. Ahí está. Ahí nomás trancate. Jacinto. La política. ¿Qué propuesta concreta, más allá del modelo argentino que venís proponiendo ahora, en lo pronto, en lo fáctico? ¿Qué te sugiere este momento de cachetazo? Bueno, la política tiene que, de las dos dimensiones
que Me es quedé, perdón. la de proyecto. Me quedé más allá del proyecto propio que venís desarrollando hace años ya con compañero y compañera, el proyecto que venís pregonando, me quedé con la última vez que estuviste acá, que nos dijiste que habías conversado con el Cuervo, provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Competiste ahora? Sí. Competiste. Ahí hay una, viste que las victorias tienen muchos padres y las derrotas son huérfanas. Sí, señor. Ahí leí ayer que, hasta vos creo que te mencionaban, los votos peronistas que se restó en provincia de Buenos Aires para que perdiera Fuerza Patria, hablaban de Cunio, del Solete este Randazo, de Grey, de Samit, creo que hasta vos aparecía ahí. En ese sentido, digo, ¿qué te sugiere este momento después de lo que fue? No sé si a vos te habrá tomado por sorpresa o no, a mí me tomó por sorpresa lo del domingo, el resultado del domingo. Nosotros la vimos venir, como vimos venir la anterior. ¿Qué te sugiere este momento? Bueno, ¿Qué les sugiere? La política tiene que tener, hay dos dimensiones que son la programática, por resumirlo muy brevemente en dos términos, la programática, el proyecto de país, el proyecto de gobierno, el proyecto nacional. Bueno, y ese proyecto nacional tiene que constituirse como fuerza de ejecución, porque no es para tener un proyecto y escribir mamotretos que nadie va a leer ni nadie va a aplicar. Entonces ahí es donde está, bueno, la voluntad de poder para alcanzar que ese proyecto encarnado por los hombres que se juramenten llevarlo adelante, constituyan un futuro gobierno nacional justicialista. Yo recién planteaba aquí en la mesa que el continente político de unidad nacional para nosotros es el modelo argentino. ¿Por qué? Y porque es la última misión que nos encomendó Perón y durante 50 años no se ha hecho nada al respecto. Bueno, es tiempo de ganar tiempo, ganarle al tiempo, ganarle con organización. Entonces, tenemos que determinar en el comercio exterior que tenemos que manejar los puertos los argentinos. Hay que estatizar los puertos. Tiene que haber una marina mercante que domine el intercambio y que le permite a la producción ganadera una salida al comercio exterior para que nosotros podamos pasar de 50 millones de cabezas de ganado que estamos estancados hace 50 años. La Argentina pasó de 25 millones de argentinos a casi 50 millones de argentinos los últimos 50 años, de 76 para acá. Sí. Pero las cabezas de ganado son las mismas. Entonces está achicando el stock. Va a haber escasez de carne en el futuro si nosotros no tenemos una política de reducir el sacrificio del ratio del 27% donde está al 23%, reservar todos los vientres y pasar de 50 millones de cabezas de ganado a 250 millones de ganado, ser una potencia ganadera, exportar carne refrigerada y capitalizar a los productores ganaderos argentinos para que el negocio les sea rentable, porque hoy no conviene hacer carne en la Argentina. ¿Cómo puede ser que nosotros recién estábamos diciendo, en la provincia de Buenos Aires se hace la mejor alfalfa del mundo para la invernada? ¿Cómo puede ser que es rentable para un productor hacer alfalfa, hacer pasto y exportar rollos en un barco? Y no criar vacas. Y no hacer las vacas acá. Bueno, entonces, ¿esto por qué? Porque la División Internacional del Trabajo no está solamente sobre la industria para que nosotros no nos permitan la industrialización y seamos siempre importadores de manufactura industrial. La División Internacional del Trabajo llega hasta el campo diciendo, no, usted haga grano, haga poroto de soja, ganadería no. Entonces, en esto nosotros, el proyecto tiene que tener bases firmes y tiene que además ser puesto en consideración en los consejos para el proyecto nacional. Los consejos tienen que estar integrados por los gremios, las cámaras empresarias y las instituciones del Estado. En el caso de la ganadería, el INTA, con los gremios de la carne y con los productores agropecuarios. En el caso de la industria, los gremios industriales, las cámaras empresarias de la industria, el Ministerio de Industria, las áreas específicas. Entonces, porque hay que constituir un gobierno nacional justicialista que conduzca con un consejo superior, el presidente de la nación y un consejo superior. Esto requiere de miles de cuadros políticos de conducción en todo el país. Por eso estamos planteando continente de unidad el modelo argentino. Hoy no los hay. Trabajemos para él. En esa cantidad. Hay que prepararlos en el modelo argentino, porque si los que conducen son los de Flaxo, lo que tenemos es esta socialdemocracia con boludeces que supuestamente son derechos y que son simulaciones, y no tenemos lo básico que es el derecho a trabajar, el derecho a tener un pedazo de tierra y una vivienda.
los jóvenes argentinos no van a poder tener una vivienda si no industrializamos el país, porque no van a tener cómo pagar la tierra y cómo construir la vivienda, viejo. Arriba de una bicicleta repartiendo pizza y panchos, no van a poder tener la vivienda propia. Está peor que eso, Martín. Porque al no, aparte no es una subjetividad, sino que es una realidad, más allá de cómo voten, porque ahí se los acusa que son enteramente los votantes de Milei, y en realidad trasciende toda la franja etaria. Los peronistas no fueron a votar. Pero en eso coincidimos plenamente, plenamente. Ese mismo día lo decía. 21% los nuestros no fueron a votar los peronistas. Porque no encontraron nada que los vaya a Que fuera peronista. Escúchame, el tema con las generaciones nuevas, lo más preocupante es que al no darle esto que te decía Perón, que era el puesto en la fábrica, el Fiat 600 y la casa, no cuando termine de pagarla, sino que te la daba ya y vos ibas pagando mientras laburaba, prosperidad en definitiva, progreso. Al no tener esa alternativa en su suelo natal, también se va perdiendo el sentido de patria, de soberanía. Sí. Y se va quedando una cosa muy amorfa, muy manejable, muy manipulable para cualquiera. En ese contexto, con esa realidad, coincidiendo allí, en el plano de la política real, la política internacional, ¿por qué Palenque te recostá? Bueno, nosotros tenemos que observar algo que decía San Agustín, ¿no? Para exigirle al hombre virtud es necesario un mínimo de dignidad en la vida, las condiciones dignas de vida. Una persona que está oprimida, que no tiene trabajo, que no tiene vivienda, que no tiene medios de vida, exigirle que obre en virtud es demasiado. Entonces, el nacionaljusticialismo, cuando persigue la justicia social, es para que haya una base de dignidad común de los argentinos, y a partir de ahí que el hombre se erija verticalmente en la ética de las virtudes, realizando la virtud en el hábito y forjando de esa manera el carácter para ser hombres buenos, entonces, y patriotas, porque nuestra tarea como militantes en este momento, ¿cuál es? Formar hombres buenos y justos, porque si somos capaces de formar hombres buenos y justos, esos hombres el día de mañana serán sabios, y si son sabios serán los conductores que nosotros necesitamos para nuestra patria. En la política internacional nosotros tenemos que observar que tenemos una ecúmene a la cual pertenecemos, que es Iberoamérica, que es Hispanoamérica, que es nuestra América. Y nuestra América es aquella que tiene también un arquetipo en común: el montubio, el charro, el llanero, el guaso, el gaucho argentino. Hay una identidad común, hay una lengua común, hay una fe en común. Este continente es el continente de Santiago de Compostela. Este continente es el continente del apóstol Santiago, del campo de la Estela, donde el apóstol Santiago recibe del Espíritu Santo el ir hacia donde la estrella toque la tierra, el campo donde la estrella repose, el campo de la Estela, Compostela. ¿Por qué? Porque de allí saldrán a evangelizar nuevas tierras. ¿Te das cuenta del orden profético? Sí. De nuestro continente y de la herencia que tenemos nosotros en el peronismo, de la cultura helénica, de la filosofía de los griegos, del derecho romano, de la concepción de la persona singular del romano, de la primera humanitas. La primera humanitas, el primer humanismo es Roma. Y de allí, el segundo es la cristianitas. Y todo eso viaja a través de España. Y constituye aquí la raza de los criollos, ni tan indios ni tan españoles. Está constituido por lo telúrico, pero también por aquello que es advenedizo que está llegando. Entonces, eso constituye esta raza, que es la raza de los criollos. La unidad continental es a través de Iberoamérica mediante la ley de almirantazgo iberoamericana. Nosotros tenemos que salir del régimen del almirantazgo del inglés, que es lo que domina el comercio, el derecho de propiedad, la propiedad intelectual, no solo de las cosas, de los bienes, sino de las ideas, y la propiedad que a través del nominalismo, el contractualismo, el utilitarismo, el materialismo ateo del inglés, rige todas nuestras relaciones.
Tenemos que volver a enraizarnos en el derecho natural y sacar el derecho positivo de la vida social de los argentinos. Porque nosotros no tenemos que ser una sociedad, tenemos que ser una comunidad. La sociedad se basa en contratos, la comunidad se basa en valores. Hablá de los anglosajones y el sionismo, que pareciera ser que está más avanzado todavía dentro de nuestra Es lo tierra. mismo, son lo mismo. Son lo mismo, Son lo mismo. En la City de Londres están ellos. Nunca, no hay ningún González. No hay ningún Gonzalo. No hay ningún González. En la City de Londres, en Wall Street, la nobleza negra veneciana. Aunque no esté tan polarizado, pero por momentos sí, o en aspectos sí, hoy no hay mucha, más allá de esta descripción que hiciste, que comparto plenamente, pero digo, hoy no hay muchas chances. Tenés por un lado más de lo mismo, Estados Unidos, Inglaterra, Israel, el sionismo detrás, y por el otro lado tenés otras potencias que, algunas que quieren volver a ser y otras que van asomando, China, Rusia, a eso iba. ¿Dónde te recostás? Porque en un determinado momento, hoy por hoy, en las condiciones que está la Argentina, lo de la tercera posición de general es imposible. Eso no es imposible. Hoy por hoy sí. No es imposible, hay que hacerlo. Hecho mierda. Hay que hacerlo. Lo imposible, lo que se plantea como imposible, como si lo imposible fuera una cualidad de la historia que se manifiesta de manera irrefrenable, no. Lo que se ha hecho es destruir la tercera posición. Desde la propia Argentina, desde el propio peronismo. 50 años de decadencia nacional, con esta dirigencia que ahora ya muchos peronistas se atreven a poner en cuestión. Pero hace un rato atrás nosotros estábamos más solos que perro malo. Vos lo recordás, nosotros hemos pagado nuestra irreverencia con soledad. Ahora, esa irreverencia trae los frutos del espíritu que son, a partir de la verdad, de la belleza, de la bondad, a partir de la coherencia, a partir de la perseverancia, a partir de la virtud, hay un encuentro que da una unión potente en el espíritu con otro argentino que reconoce que esto fue así. La unidad tiene que ser la de nuestro continente. La ley de almirantazgo tiene que reservar todo el cabotaje de navegación para buques de bandera con registro de cada nación nuestra y un segundo registro que es iberoamericano. Eso capitalizaría nuestras marinas mercantes y nuestro comercio interior para nosotros mismos sin permitir la penetración extranjera en ese mercado de fletes de cabotaje. Y el 50% de los fletes de comercio exterior reservados para bandera iberoamericana. ¿Por qué? Porque si la Argentina necesita una flota cercana a 220 embarcaciones, si Brasil necesita una flota cercana a más de 1000 embarcaciones, si Colombia y Venezuela necesitan flotas cercanas a entre 100 y 150 embarcaciones, y vamos sumando, nosotros tendríamos un poder naval cercano a 3000 buques de gran porte, y eso nos equipararía con las alianzas marítimas, las 3 alianzas marítimas que hoy dominan el mercado de fletes y el comercio exterior del mundo, porque el 90% del comercio exterior se hace por barco, el comercio se mueve en barco. Claro. Entonces, ¿esto qué nos daría a nosotros? La preferencia por nosotros mismos a través de una fuerza de aplicación. El principio filosófico de la preferencia por nosotros mismos, que explica el filósofo Alberto Vuela, tendría una fuerza de aplicación que arrancaría por la navegación. La navegación, el que tiene capacidad de navegar tiene capacidad de comerciar. El que tiene capacidad de navegar y capacidad de comerciar tiene capacidad de determinar precios de intercambio y hacerse de la renta comercial. Entonces, quien navega tiene capacidad de transportar, y al transportar tiene capacidad de comerciar y tiene capacidad de apropiarse de la renta comercial, se capitaliza. Y también dominar el propio seguro de esas cargas. Toda esta cadena de valor está en mano extranjera hoy. Pero esto que yo estoy mencionando, que es paso a paso, que es navegar, transportar, comerciar, renta comercial, seguros, y en la preferencia por nosotros mismos, decir, el café de Colombia y Venezuela es el mejor café de la región. Sí. Y no es el torrado que nos hacen tomar a nosotros, que es de azúcar quemada. Sí, que tiene muy poco café. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros intercambiáramos la carne argentina? ¿Vos sabés lo que es comer un churrasco en Venezuela o en Colombia? La carne la tienen que cocinar, la tienen que preparar durante horas y ellos no pueden hacer un asado. Es una piedra, la tienen que hervir. ¿Qué pasaría si nosotros los abasteciéramos de carne refrigerada y ellos nos dieran café? ¿Qué pasaría si nosotros
le diéramos trigo, que ellos comen pan blanco, pero el trigo no es abundante porque es un tropismo el trigo necesita frío y una amplitud térmica, al igual que la vid, que el vino. ¿Por qué nosotros tenemos que exportar vino a precio muy barato al mercado europeo cuando podríamos vender vino a mejor precio a Colombia, a Venezuela, al Perú, a México? Entonces, de esta manera, ellos pueden pagar con petróleo, con combustibles, pueden pagar con minerales, pueden pagar en una balanza comercial compensada que tengamos intrarregional y que permita que ese intercambio aliente esas industrias. Entonces, vos tenés contratos a largo plazo firmados con ellos, donde no estás bajo el régimen de la Unión Europea, que de un día para el otro te pegan una patada en el culo, o bajo la Organización Mundial de Comercio. Y tenemos que ir con Rusia. Vamos a los BRICS. Sí, pero hoy, ¿cuál es la relación ventajosa que tenemos con China? Ninguna. En los BRICS, ¿y cuál es el vínculo? El vínculo real es con China y es totalmente inconveniente. Le estamos debiendo incluso. Es totalmente inconveniente el vínculo con China. Entonces, ¿cuál es el cuento de, no, vamos a los BRICS? A los BRICS y las relaciones con China. ¿Y Brasil? Hablemos con los rusos. ¿Por qué no vamos a hablar bilateralmente con Rusia? Pero para el mundo es inconveniente con China. Todo pasa por la fábrica de ellos. Entonces así van a matar a la clase obrera mundial los chinos si siguen así. En cambio, si con Rusia nosotros conversamos para la fabricación de material ferroviario, si nosotros con los rusos acordamos el montaje de los altos hornos y las fábricas de acero eléctrico para montar las fábricas militares de acero en la Argentina. Bueno, pero podría ser con Alemania, conversemos con Alemania. Pero si la Argentina tiene un plan de desarrollo siderúrgico de producción de acero, puede conversar con Rusia, puede conversar con Alemania, puede conversar con quien quiera, con Japón. Pero además esos países quieren conversar con la Pero Argentina. claro que sí. no es solamente la Argentina. Esto del alineamiento con Estados Unidos es tan estúpido como el alineamiento que pretenden desde China. Y dentro del actual peronismo, vamos a decirlo claro, dentro del kirchnerismo, Qué fuerte. dentro del kirchnerismo se están Sí. planteando dos falsas alternativas. A ver. Que es la subordinación a Estados Unidos o la subordinación a China. Nosotros tenemos que, en la unidad continental, fortalecernos y negociar como bloque continental con el bloque europeo, con el bloque norteamericano, con el bloque de los BRICS. Negociar con todos. Conversar con todos. Pero como Pero bloque- como bloque continental, Como bloque iberoamericano. latinoamericano, como bloque. Sí, hermano, América Latina oro nunca, dijo Perón. Nosotros decimos Iberoamérica porque, bueno, estamos aprendiendo de que Latinoamérica en realidad. Y es como dijo Borges, nunca conocí un latino, dijo. ¿Qué es un latino? No es nada. Vos sabés que Donald Trump le pregunta A ver, a los hispanos de Estados Unidos, les pregunta, ¿ustedes cómo quieren que los nombremos nosotros a ustedes? Sí. Los Saxon Anglo, los WASP, White American Saxon People, Protestant. Entonces, dice, ¿cómo quieren que los nombremos nosotros? Sí. A ustedes, como latinoamericano o como hispano. No, como hispano. Todos los mexicanos, los guatemaltecos, los nicaragüenses, todos los centroamericanos que están laburando en Estados Unidos, que son una banda, Sí. que son muchos, y que además hablan en español, dice, no, hispanoamericano, somos hispanos nosotros. Entonces, lo de Latinoamérica es un invento de los franceses porque se quieren meter en nuestra historia cuando no les corresponde. Pero, más allá de eso, Ahí. que no es un mero detalle lingüístico, la unidad continental a nosotros nos fortalece y nos permite tener vínculos a largo plazo. Y eso como bloque nos permite negociar en mejores condiciones en el mundo. Y además favorece nuestras industrias. Entonces da factor de escala. Por ejemplo, ¿qué pasa si la Argentina pudiera producir reactores de investigación para radioisótopos medicinales y radioisótopos de uso industrial? Vos sabés que con cobalto 60, por ejemplo, se radia las papas para que no vuelvan a echar raíz. Vos sabés que se radia la mosca de la fruta para esterilizar al macho y que no se reproduzca. Mira. Entonces tiene aplicaciones tanto en la industria como también en la medicina, en el diagnóstico por imágenes, Claro. en los rayos para el combate a las células cancerosas, bueno, y reactores de potencia para la producción de energía. ¿Qué pasaría si nosotros, en la unidad continental, bajo la ley de almirantazgo,
determináramos un plan nuclear no solo argentino, sino iberoamericano, para 30 naciones de habla hispana con más de 700 millones de habitantes. Y tenemos capacidad Entonces, vos decís, científica. no voy a fabricar un reactor cada tanto. Tengo por delante, solamente para proveer a cada nación, que necesita mucho más de uno cada nación, pero solamente arrancando uno por nación hay que hacer 30 de potencia y 30 de investigación. Brasil, ¿qué va a decir? Yo voy con Argentina. Claro, si ellos son capaces como nosotros también y tenemos un organismo de integración nuclear entre Brasil y la Argentina. Nosotros ya estamos en un organismo que nos integra mutuamente. ¿Qué le falta a ese organismo? Ese organismo no puede estar regido bajo la idea norteamericana del control mutuo del uranio, porque eso es lo que quieren los yanquis. Por el tema de la producción de plutonio, porque el que es capaz de fabricar combustibles nucleares con uranio puede obtener plutonio, que eso es la bomba atómica. Se Ahora, sigue desarrollando la Argentina sigue desarrollando la cuestión nuclear. sí, totalmente. Nosotros somos de punta. No se paralizó eso. Se Eso está paralizando. lo paralizó Macri, pero por eso un próximo gobierno justicialista tiene que terminar lo que Macri, porque estos progresistas son unos llorones. Agarran el gobierno y dicen, no, porque frenaron todo y nosotros ahora estamos recuperando derechos. No están recuperando nada. Acá lo que hay que hacer es lanzar un plan nuclear argentino con la perspectiva de montar una central nuclear de potencia en cada provincia. Un reactor tipo Karen, modular, para darle factor de escala al Karen, porque vos le tenés que dar factor de escala para que se abarate el costo por unidad. Si vos tenés que fabricar un auto artesanalmente en tu taller con la rueda inglesa y la plegadora y a martillo, ese auto va a ser el auto más caro del mundo. Pero si vos tenés una línea de producción y fabricás en serie, bajás el costo por unidad. Es el tipo de organización industrial que abarata el costo unitario de las cosas, porque es la racionalización industrial. Bueno, en la industria nuclear no hay que hacer un reactor de investigación, el RA10, un reactor modular de potencia, el Karen. No, hay que hacer 30 Karen, hay que hacer 30 RA10, porque nosotros a los australianos le vendimos el Opal, que es el mismo reactor equivalente al RA10, y ellos, los australianos, ¿por qué no los compran a nosotros? Porque pretenden apoderarse del 60% del dopaje de silicio del mercado de Asia-Pacífico. El dopaje de silicio es el bombardeo de impurezas sobre el silicio de uso electrónico, al cual se le hace una litografía electrónica, como si fuera una serigrafía, pero en vez de con pintura se hace una litografía con láser, sí, y se dibuja la pista en una lenteja de silicio. Se dibuja la pista en una lenteja de silicio. Y con eso, ¿qué se hace? Se lo bombardea en el reactor para cambiarle la conductividad. Y eso es la base de fabricación de microchips. Entonces los australianos... ¿La Argentina hace eso? La Argentina no es que... La Argentina fabrica el reactor que permite hacer los microchips. Sí, vamos a la tierra. Un aporte nada más. No te pueden venir a correr los libertarios con que ellos son lo moderno, lo tecnológico. No son nada. Eso lo hicimos nosotros con el general Perón. No te pueden decir que son nada si no trabajan. Primero tendrían que trabajar. Y yo no veo libertario laburante. Mi hermano también muy formado, muy culto, muy leído, él y siempre haciendo el aguante del otro lado, el mayor de todos nosotros, dice, a propósito de esto que decías vos, la definición de los latinos en Estados Unidos: WAPS, White Anglosajón Protestante, dice. Sí. White American Saxon Protestant. Che, escuchame, vos sabés que yo, y aparte hoy me levanté hincha pelota, como ando caliente, ando seco, a alguien le tengo, crocante. A alguien le tengo que romper las pelotas. Vos sabés que yo te aprecio mucho y te respeto. De hecho, no me endilgo nada, pero quiero creer que fui uno de los primeros que te trajo para estos lados. Que y sí, te hizo y en la radio Mega, a la cual yo vengo por invitación de ustedes siempre. Sí, pero más allá de eso, lo que a mí me interesó en su momento fue la política, digamos, en tiempo de pandemia, en tiempo de peste, ¿te acordás? Y te respeto muchísimo. Con esa aclaración, déjame que me pongan abogado del diablo. El proyecto que planteás claramente, no lo sé de ahora, lo sabemos hace rato, por algo algunos fuimos cayendo y viendo material tuyo y contactándonos con vos. A muchos peronistas
por supuesto que nos convoca, a muchos. Ahora, en esta realidad tan frívola, tan mercantilizada, un proyecto tan grandilocuente y grandilocuente con respeto, a eso iba lo del respeto, tan grandilocuente, donde no solo tenés que alinear lo interno, sino en lo que vos planteas esto de Hispanoamérica, como lo definía el general Perón, tenés que alinear a países que están enteramente ya colonizados. ¿Cómo mierda se hace? Bueno, en el campo nacional tenemos que nosotros, yo en la mesa estaba proponiendo... Primero por casa, ¿no? Primero arrancamos nosotros para dar el ejemplo. Hay que dar el ejemplo, hay que hacer las cosas bien. Entonces nosotros, ¿cómo nos enseñaron a nosotros nuestros mayores? Nuestros abuelos, nuestros padres, sobre todo nuestras abuelas y madres. Primero ¿no? en la casa. El Siempre. ejemplo de la casa. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, vos las manos arriba de la mesa, los cubiertos donde corresponde. Comé con la boca cerrada, te limpiás con la servilleta antes de tomar el vaso. No meta la cuchara cuando hablan los grandes. Entonces, ¿eso así por qué? Porque, no, pero mamá, cuando vamos a la casa de tal, comen con la mano, no ponen la mesa. Vos no importa. Vos hacés como te enseñamos nosotros. Después si ellos hacen esto en otra cosa, hacen otra cosa. No, comen los fideos con los dedos. Entonces, primero el ejemplo lo damos nosotros. ¿Qué significa esto? Los peronistas tenemos que reconstruir el nacional justicialismo. Para que el peronismo no sea una cosa blanda y laxa que ya no tiene límites ni fronteras y está totalmente hibridado y ya no se sabe lo que es. Porque no es ni una cosa ni la otra. Son dos cosas que no hacen a una. Es la hibris. ¿Qué es? No sé. Porque no tiene borde, no tiene frontera. Tiene que tener borde. Porque de la piel para adentro soy yo, amigo. Y de la piel para afuera no soy yo. Y usted es usted y yo soy yo. Y eso está bien que sea así. Porque es una ley criolla. Entonces, ¿qué hace? El respeto. Y a la no imposición de las cosas, sino al conversar. Partimos del disenso para buscar un acuerdo. Pero no se puede plantear la política del consenso que es, no, vení compañero que vamos a consensuar. Llegás a la reunión, está todo cocinado y vos tenés que venir para decir que sí y sacarte la foto. Pero vos llegaste tarde al consenso, ya está. El consenso hace de cuenta que te tiene en cuenta. Es una falsificación de la unidad y es una falsificación de la integración. Ese es el verso del progresismo, de la inclusión y todo eso. Entonces, el asunto para nosotros radica. ¿Cómo logramos la unidad en el nacional justicialismo? A nuestro entender, el continente de unidad no es el Partido Justicialista. El Partido Justicialista es el instrumento... Es el instrumento electoral. Del movimiento. Como bien enseñó el general, es un vestido de novia, es un vestido muy especial que se usa una vez para una circunstancia muy especial y luego se vuelve a guardar. A mí me gusta esa manera de pensar que Perón nos enseñó. Sí. No, bueno, pero el partido tiene que tener los canales de participación, los órganos. Sí, está bien, pero no es lo central. Lo central es el movimiento. Entonces, ¿cómo organizamos el movimiento nacional? Nosotros creemos que el modelo argentino, que es la última misión que Perón nos encomienda, ese es el continente de unidad política. Porque ahí hay que laburar. En el modelo argentino hay que laburar. Y se da el ejemplo laburando y se conduce trabajando. Porque Julián, que aquí desde Corrientes se ha mandado un trabajo de planificación presupuestaria ferroviaria que vale la pena conocer y ver. Mira. ¿Es para qué? Para que los jóvenes argentinos están diciendo, sin ferrocarril no hay integración del territorio. Nos comen los yanquis. Necesitamos desplegar el ferrocarril, pero para eso hay que hacer las cuentas. No se puede hablar, no, queremos el ferrocarril. Si no, parece Alfredo Casero que dice, queremos flan y todo eso. Entonces, dice, no. Hay que hacer las cuentas. Esto vale tanto, esto cuesta tanto, tiene que tener un orden presupuestario y esto está integrado en un proyecto logístico general, no el ferrocarril solo. Es la marina mercante, el ferrocarril y el puerto en la logística pesada. El despliegue en el territorio y el enclave industrial y la producción agropecuaria del país viajando en tren. Entonces, esa es la parte de proyecto, la parte programática, que es una tarea del modelo argentino, en tres áreas, o más bien tres dimensiones, que son el espíritu, la técnica y la comunidad. El espíritu que determine la axiología criolla, la técnica que determine el Estado empresario y sus ámbitos de conducción junto con nacionalización del comercio exterior y nacionalización de los depósitos, y la comunidad que significa comprender y sobre todo inculcar en los jóvenes que el peronismo no es la perfecta máquina electoral que nos quisieron vender los kirchneristas. Hoy no pueden ganar una elección.
El peronismo nunca fue una perfecta máquina electoral. El peronismo es un dispositivo de poder del pueblo argentino. Un dispositivo de poder que radica en la concepción de que el pueblo solo existe si está organizado. Y la forma de organizarse es a través de las organizaciones libres del pueblo, no a través del Estado. La organización a través del Estado es el fascismo, que tanto practican los kirchneristas como Milei, aunque los dos se griten fascista mutuamente. Porque la idea de que es el Estado, a través de los funcionarios de gobierno, el Estado el que organiza y los funcionarios de gobierno los conductores, no, eso no es el justicialismo, eso no es la comunidad organizada ni la tercera posición. La comunidad organizada es las organizaciones libres del pueblo hacia abajo organizan el pueblo. ¿Por qué? O por cercanía, las juntas vecinales, por proximidad, por vecindad, la junta vecinal, o por solidaridad profesional, el gremio. Por oficio. Por oficio. Los carpinteros tenemos cosas que hablar entre nosotros, los metalúrgicos cosas entre nosotros, los ferroviarios cosas entre nosotros. Todos tenemos un oficio, una profesión y tenemos una solidaridad profesional. Eso constituye la forma más elemental de las organizaciones libres. Y esas organizaciones libres hacia arriba se vuelven factores concurrentes al Estado. Al ser concurrentes al Estado, no son el Estado, no lo integran. Los gremios no están dentro del Estado. Los gremios son independientes. Son de sus propios trabajadores, de sus propios afiliados y más nadie. Y sus propios afiliados se autodeterminan. Hoy pareciera que sí están dentro del Estado porque están negociando más que la defensa de los derechos de los laburantes, la plata de la mutual, de Y la no hay que olvidar, sociedad. y no hay que olvidar que en esta forma de organización Sí. nosotros separamos de Estado es una cosa, el gobierno es otra cosa y el pueblo libremente organizado otra. El Estado son los aparatos de la nación. Cuando un pueblo que tiene valores en común y constituye una comunidad de destino y busca inscribir su página en la historia, ahí funda una nación, que es no solamente su límite geográfico territorial, sino su orden jurídico en el cual está constituido. La patria está hecha de pueblo, es todo espíritu. La nación es esa patria constituida jurídicamente. ¿Y el Estado qué es? Bueno, no solamente el orden jurídico, sino sus aparatos, como las empresas del Estado, como las Fuerzas Armadas, como otros órganos del Estado, o instituciones de la República, como se quiera llamar. Y el gobierno, en el nacionaljusticialismo, es la pieza de sacrificio. Porque hay que salvar al Estado y salvar al pueblo. Porque el Estado es la forma material de representación de la nación y de la patria. Entonces, ¿cómo se salva la nación y la patria? Y tiene que defender el Estado, hermano. ¿Y cómo se salva al pueblo? Bueno, con la pieza de sacrificio que es el gobierno. Es exactamente lo contrario de lo que viene haciendo hace 50 años. Pero eso es el nacionaljusticialismo. Los funcionarios de gobierno, desde el presidente de la nación para abajo, todo el gobierno está como pieza de sacrificio. Porque las organizaciones libres no son el Estado, ni tampoco son el gobierno, porque no se puede poner a un gremio o a una organización libre en la responsabilidad de gobierno, porque si llega a salir mal, se sacrifica al pueblo. Entonces, para eso está el gobierno. Para el gobierno hacer el sacrificio y el pueblo, siendo un factor concurrente, es el que apoya, es el que propone, es el que dice, guarda que esto no tiene apoyo. Ustedes se van a largar con... Pero ¿cómo eso se instrumenta? Con un consejo superior. ¿En dónde? El presidente de la nación en la cabecera. A la derecha, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. A la izquierda, los empresarios nacionales, la Confederación General Económica. A la derecha, al lado de las fuerzas, la Confederación General del Trabajo, los gremios. A la izquierda, al lado de los empresarios nacionales, todas las organizaciones libres no gremiales, los artistas, los deportistas, los filósofos. Eso es el Consejo Superior, que se tiene que reunir una vez por semana, con esa periodicidad. ¿Para qué? Para el presidente escuchar y anunciar. Estamos con la idea de hacer esto. Estamos, por ejemplo, con la idea de hacer un blanqueo masivo a los trabajadores que están en la pyme en negro. ¿Y cómo se hace eso? Si la pyme no puede pagar. Bueno, usted pague aportes y contribuciones y con ese talón va a la AFIP y la AFIP se le reconoce como crédito fiscal, se lo descuenta del IVA. Se lo descuenta del IVA, entonces no le sale nada. Lo pone en blanco, pero no le sale nada, por eso lo descuenta del IVA.
¿Pero eso es posible? Y bueno, el 50% de la recaudación del Estado es IVA. ¿Y cuántos son los aportes y contribuciones para un pyme? Y cerca del 50% del salario. ¿Y alcanzará el IVA? Bueno, mira, hoy se están pagando jubilaciones con IVA y con ganancias. Y con impuestos. Y supuestamente tendría que el impuesto de los cigarrillos ir ahí, pero no sabemos si va. ¿No sería un tema para poner en el Consejo Superior, con la CGT, con la CGE, con los representantes reales y legítimos del pueblo a través de sus organizaciones libres, con las mutuales y sociedades de fomento, con las organizaciones libres de jubilados que existen también, y sentarnos en la mesa y decir, vamos a acomodar este blanqueo, para que la pyme en un año tiene que blanquear al 100%, todo el mundo en blanco. Y cambiamos IVA, ¿por qué? Porque si hoy el IVA se está gastando en jubilaciones, ¿por qué no restituimos el orden real de las cosas y los aportes y contribuciones van a las cajas jubilatorias y no está el gobierno en el medio? Porque eso es otra cosa de la demagogia del kirchnerismo, que nadie se atrevió a decir. A ver. El kirchnerismo se daba el gusto de anunciar aumentos jubilatorios. Sí. ¿Y a ustedes quién les otorga la potestad de manejar las cajas que son de los trabajadores? Esto no son dádivas, canonjías que ustedes pueden dar a los jubilados como si son los reyes buenos que nos regalan cosas. Pero no sería una potestad del... No, viejo. ¿No? La ley indica que los trabajadores activos sostienen con sus aportes previsionales a los trabajadores pasivos que ya han trabajado. Sí, el sistema solidario. Sistema solidario de reparto de Perón. No, el Fondo de Garantía Sustentable de Vudú. ¿Desde cuándo la UCD de Álvaro Alzogaray nos viene a explicar a nosotros cómo es la línea política? No, son compañeros tuyos serán. ¿Desde cuándo estos tipos nos vienen a decir a nosotros cómo organizar el sistema previsional? Tuvo una a favor, reconocer alguna, a pesar de que también comparto con vos lo de su origen político e ideológico, la recuperación de los fondos de la FJP. Las FJP estaban quebradas y no podían pagar la mínima. Y el Estado las absorbió para garantizar la mínima y no les cobró el quebranto del vaciamiento que hicieron de los fondos jubilatorios. Que es lo mismo que hicieron con Aerolínea. Una empresa vaciada, quebrada y con deuda y sin aeronaves propias. Algo... No, vamos a estatizar Aerolínea. La tenían que haber dejado morir en el grupo Marsans y había que haber fortalecido la ADE. Déjame seguir provocando que ya te dije que me levanté hincha pelota. Dale. Ahí le agradecemos a nuestro compañero de trabajo Alejandro Martínez. Ahí, mirá lo que hicimos. En tiempo de Crotera compramos media hora más hoy, nos pasamos hasta las 14 para poder aprovechar de conversar un rato más. ¿Le reconoces algo a ese periodo de Néstor y Cristina o no? Hablando muy en serio, ¿le reconoces algo en términos políticos? Puede ser el principio, cuando hubo que estabilizar la Argentina entre Duhalde y Kirchner, de ordenar un poco el asunto. Pero muchachos, si acá nos sacamos del estado de privatización las 27 empresas del área de defensa, una cosa era hace 20 años atrás, 25 años, 20 años atrás, 25 años atrás del 2000, de decir, bueno, lo de Menem ha sido una calamidad, saquemos las 27 empresas del área de defensa de su privatización y recuperémoslas. Pasaron 25 años, en esos 25 años nos cerraron todas las fábricas militares, no queda la Fraile y Beltrán en estado catatónico, en Rosario, Villa María y Río Tercero, las fábricas militares también en estado catatónico. ¿Qué va a pasar cuando cierre la petroquímica de Río Tercero y no le compre el nítrico? Porque produce nítrico y sulfúrico. ¿Qué pasa cuando no le venda el nítrico para hacer el disocialato? Para la fabricación de goma espuma. ¿Qué va a hacer con el nítrico Río Tercero? ¿Dónde se lo va a meter? No son pelotudeces esto. No, para Pero nada. la política, la militancia está dedicada a cualquier rosca que le atrae mucho más que ver a la observación objetiva de la realidad. Sí, pero eso, capaz que peco de optimista, pero eso está hace rato, viene modificándose. El tema es que, lejos de encontrar otro horizonte con esperanza, un proyecto político en definitiva, gran parte de la militancia, que eso es lo que más duele, se está quebrando. Sí. Se está quedando en su casa. Sí. Como digo yo, la individualidad de la crotera.
amañándose para salir adelante, Hay que llamar a lo que valga la perdiendo pena. esperanza. Y además Ya- no se le puede enseñar a los jóvenes, no se le puede a los tratar de... No hay nada peor y más perverso que buscar coimear a un joven. Me gusta. No hay nada peor que tratar de, a través no, pibe, vos sos el mejor, la tenés reclara. No. Hay que enseñar bien. Y hay que llamar al sacrificio. Y sí. Porque si no se enseña una ética de la virtud y no se llama al sacrificio, ¿a dónde vamos a llegar? Prometiendo favores y canonjías a los jóvenes. Adulando. No hay nada peor que adular a un joven. Es destruirlo. A un joven hay que exigirle. No se lo puede adular. No hay nada peor que adular a un joven. Es engañarlo cruelmente. Después, el desengaño que sufre es terrible. Le cuesta mucho recuperarse. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. El orden espiritual de la conducción del movimiento. El progresismo es ateo. Faltan proyectos políticos y faltan liderazgos naturales, verdaderos. Es mi observación, digamos, no ahora, hace rato. Tuvimos la suerte de militar en una organización de los cuales conocí a algunos compañeros, particularmente a quien yo más rescato es al Gordo Gómez, que hoy está enojadísimo, hoy está planteando otra cosa más áspera todavía, que es el derrotero final de esta democracia liberal. Para otro programa, para otra discusión. Estaría bueno por ahí juntarnos con el Gordo alguna vez. Sí, con todo gusto. Pero tuvimos la suerte, digo, de haber militado en esa organización, entendiendo como una de las principales tareas la formación política. Más allá de la edad, nos tocaba a nosotros formar a los más jóvenes. En un primer momento plantearnos como una organización formadora de cuadros y marcar la diferencia, que fue lo que nos costó también la disolución, la diferencia de las prácticas liberales, los orígenes liberales y el chorreo de la cámpora y el movimiento de Evita, constituyéndonos como un grano en el culo dentro del kirchnerismo. Eso valió que nos hicieran mierda. Y por último, cosa que siempre pasa en toda masividad, conseguir fulanos y fulanas de adentro que terminan siendo encantados por el cotillón y por los cargos y los puestos, digamos, ¿no? Pero esa escuelita a mí me bastó para ver el derrotero del kirchnerismo. Después de ese triunfo del 2011, con un amplio respaldo popular, pidiendo la profundización del proyecto, en cuestiones que algunas las planteas vos, y de lo cual nunca se acusó recibo. Y ahí en más fue un camino en picada, desde el 2013 para acá, chocando la calecita cada rato. Pero chocando la calecita tipo y tipa, empezando por Cristina Fernández de Kirchner, con la vida solucionada por 10 generaciones para adelante. Y chocando la calecita cuando el costo de chocar la calecita, estando todos nosotros arriba, lo pagamos nosotros. Lo paga el laburante, lo paga el pueblo. Y esa, me parece a mí, debieran de ser cosas muy pesadas y muy jodidas para el peronismo a la hora de facturar, a la hora de hacerse cargo. Pero pareciera ser hoy que todo es gratis. Está todo tan liberalizado, todo tan mercantilizado, que pareciera ser que todo es impune, todo es gratis. Y ahí es donde yo veo radica uno de los mayores argumentos para que gran parte de la militancia no tenga sentido colectivo, no tenga predisposición a la construcción. Y sabemos que esa sería la peor derrota. Quebrar a la militancia, para mí, entiendo, es la peor derrota. En ese momento me parece que estamos. En la Argentina hay dos cosas que crecen, el hambre y nosotros. A nosotros no nos está yendo mal. Vivimos inmersos en esta situación que es desesperante, no hay laburo, no alcanza la guita, bueno, lo que todos sabemos. Pero el modelo argentino crece, suma todo el tiempo, crece. Y está llamando al trabajo, está llamando al sacrificio, porque nosotros tenemos que ser capaces de volver a recuperar el valor fundante de los padres fundadores de nuestra patria. Si nuestros padres fundadores hubieran elegido la ideología del kirchnerismo, que es el hedonismo, el consumo y el bienestar material,
no hubieran fundado la patria. Como eligieron el camino del sacrificio y el camino del héroe, hay patria. Y llamando al sacrificio de uno por los demás, aquellos que estén dispuestos a hacer el sacrificio de uno por los demás serán dignos para poder conducir los destinos de nuestra nación. Y para ello hay que observar que justamente el dispositivo de poder del peronismo que yo estaba describiendo radica que cuando se alcanza la conducción de gobierno no se hace la revolución como piensa la burguesía liberal o el marxismo comunista. No, cuando se toma el poder, ahí empieza la revolución. Ellos tomaron el poder y en cada toma del poder o de renovación del poder ya está, ya llegaron. Ahora hay que hacer caja, sobrevivir estos años que vamos a manejar nosotros con bienestar. Termina en burocracia otra vez. Y bueno, entonces, por eso hay que recordar y recuperar cuáles son nuestros valores fundantes, y aquellos argentinos que estén dispuestos a hacer el sacrificio de quedarse solos al pie de la bandera son aquellos que tendrán la fe suficiente para poder inculcar esa fe en los demás. Aquellos que no tengan la fe suficiente para mantenerse solos al pie de la bandera no tendrán la fe para poder inculcarle a nadie nada, pero aquellos que sí tengan esa fe son aquellos en torno a los cuales, por estar al pie de la bandera, mañana reunirán multitudes. Justito te dio el cierre. Che, invítenme, convénzanme. ¿A dónde nos encontramos Esta la noche. tarde? Ahora vamos a Suteco. Julián, dale. Hola, Julián Jerez. ¿De qué parte de Corrientes sos? Acá de Capital. ¿De Capital? De Capital, sí. ¿Y cómo eso del proyecto en términos de los ferrocarriles? Bueno, primero, como decía Martín, hay que recuperar la fe en el hombre. ¿Y en quién? En el pueblo argentino. Porque ¿quién puede construir el modelo argentino? Los argentinos. Entonces, si no recuperamos la fe en nuestro pueblo, y lo digo porque yo también la había perdido, no se puede construir el modelo argentino. Entonces el primer paso es la fe. El segundo paso es pensar. Una vez que uno tiene la fe, puede empezar a pensar la nación, ¿sí? Cómo construir ese modelo argentino, ese proyecto. Y bueno, en el caso de la logística, hay algo clave ahí, que es que hay que pensar el territorio. Se piensa muchas veces en la logística como una cuestión de tiempo, de eficiencia, de que va de un lugar a otro, porque claro, todo nuestro territorio ya está configurado, ¿sí?, con un modelo productivo, y nosotros tenemos que romper esa forma de pensar. Tenemos que pensar en otro modelo productivo y por lo tanto en otra logística. ¿Venís de escuela técnica, ¿no? No. ¿No? No, Mirá, no. Mirá. Y hay una ansiedad por la técnica que tiene que ver con lo que digo de la fe en el argentino. Nosotros nos destacamos en todo, entonces esa ansiedad por ver a ver si se puede, los argentinos lo vamos a resolver. Lo vamos a resolver. Primero hay que resolver el tema de la unidad, de la hermandad, me parece. Hay que La empezar fe. por ahí, que creo que es lo que viene haciendo acá Yerbe, profesando hace años y años por Tomás todos los rincones de la patria. Rusterhol. Tomás Rusterhol te saluda desde Verazategui. Bueno, Grande está. Martín. Qué apellido, ¿eh? Así lo estoy leyendo, sorprendido Sí. por el chat. Che, nos tenemos que ir. tenemos que ir. Cumplo con el Goma, con el Ale. Ahí está. El Goma estaba anoche acá con el señor. Ah, mira que Estaban bien. de parranda. Mirá que bien. Decile a Martín Sí. que diga eso último que dijo de partir del día Enzo. Y llegá y está todo, el Ale también, llegá y está todo cocinado y que vos tenés que llegar para decir que sí en la reunión del sindicato. Que El tiene consenso. hasta la noche, me dice. El consenso, la política de consenso. Nosotros cultivamos la filosofía del disenso. Entonces, es muy importante que las ideas Escribí bien. concurrentes las ideas concurrentes, ¿no? Tenemos que lograr algo, salir de la dialéctica. Pero vos sabés que a mí, La dialéctica que ha si hecho. fuese joven me gustaría muchísimo, me gusta eso del disenso. Ya Sí. pasó la Antes, no, gracias a mi amigo. Lo del disenso, porque para integrar algo primero tenemos que estar muy de acuerdo. Claro. Y cuando llegamos ya estaba todo consensuado. Gracias, Bueno, Martín. Ya No está. tenemos que ir. No tenemos que ir. Esta Esta tarde, noche seguimos. esta tarde en su ¿A qué hora?
Jujuy entre 19:30. Belgrano y Moreno a las 19:30. 7:30. Ahí nos vemos todos. Ahí está. Dale, Ahí vamos a estaremos. Todos unidos. Muchísimas gracias por el aguante de Gracias, todo. che. Muchísimas gracias a ustedes por la visita. A la Cuando audiencia. quieran son Gracias. bienvenidos. Vos ya lo Siempre. sabés. Martínez, muchas gracias. Gracias, Martínez. Nos reencontramos el lunes. El lunes. Mañana cumpleaños Cacho.